Hola hermanos, el día de hoy, 29 de octubre del 2025, pues hombre, les cuento, es miércoles de la 30ª semana del tiempo ordinario. Madre de Dios, ya la mitad de la semana 30, vamos rápido, vamos bastante rápido. Hoy es día de mi santo preferido dentro de la congregación salesiana. Sí, ¿qué quieren que hagamos? Claro que hagamos. San Juan Bosco, por favor. Santo Domingo Sabio. Sí, claro. Vamos, tengo un montón. Además, los salesianos ahorita están de fiesta, oigan. Porque, pues ya ven ustedes la publicación que ha hecho la congregación, el dicasterio ahora, para la causa de los santos, que van a ser beatificados una muy, muy buena cantidad. Creo que son 9. Espérense, 9 o 7. Que son mártires salesianos en los campos de concentración en Auschwitz y en Dachau. Y realmente yo estoy contento porque suma. Y además, se recuerdan, hace 2 semanas hemos tenido también la canonización de esta hermana salesiana italiana que sirvió en el Ecuador, ¿no? De María Troncati. Bueno, entonces ya les digo, Santa María Troncati, ahora santa, por favor, santa. En fin, pero se trata del beato Miguel Rúa. Don Miguel nace cerca ahí de Baldoco, de hecho cerca de donde va a estar donde van a ser la congregación salesiana, de los oratorios salesianos, el 9 de junio de 1837. Su papá se llamaba Juan Bautista, que pues era un trabajador, ¿no? Imagínense Turín en esa época, la industria y todo, él era un trabajador, un obrero, que además se había quedado viudo con 5 hijos de su primera esposa, ¿no? Y luego se casa en segundas nupcias, pues, con una señora que se llamaba Juana María Ferrero, creo, y que era a la vez madre de 3. Entonces, la madre de 3, y el segundo es Miguel. Entonces, de ahí viene. Cuando pues Miguelito tiene apenas unos cuantos años, en eso tenían una relación también con Don Bosco, pues porque fueron huérfanos de padres a temprana edad. Creo que tenía 7 años, Don Miguel, cuando muere su papá. Y entonces ese fue el mismo año, cuando tiene esos 7 años, es el primer encuentro con Don Bosco. Y entonces ya ven ustedes, pues pierde un papá y gana otro. Es decir, así fue la vida de Don Miguel. Y entonces él, lógico, había escuchado hablar del oratorio y que entonces ahí en esa zona se estaban empezando a reunir los jóvenes y que además, porque el primer lugar no era aquel que la marquesa de Barolo le había ofrecido a Don Bosco, ahí cerca de un cementerio abandonado en San Pedro. Y bueno, ya les digo, es interesante porque era la época en la que decían que Don Bosco estaba loco. Y entonces Don Miguel cuenta que existía estas cosas. Pero bueno, finalmente entonces él hace sus estudios en la escuela, ahí cerca, una escuelita que quedaba cerca de Baldoco, que pero era otra congregación, no me acuerdo, que era la que lo llevaba. Y ahí conoció, volvió a encontrarse con Don Bosco porque Don Bosco iba a confesar a esa escuela, ahí donde estaba estudiando Miguel. Y entonces cuando ya se había establecido en la Casa Pinardi, precisamente en esa zona, de ahí va a ser la Casa Pinardi, es exactamente donde va a nacer todo. Él entonces había terminado sus estudios primarios y Don Bosco, así a quemarropa, le dijo, ¿quieres ser sacerdote? Y entonces, claro, él dijo que sí. Él dijo que él quería ser sacerdote. Y entonces fue él el que le fue ayudando para que pudiera estudiar, para que sacara lo que hoy diríamos el ciclo medio de la educación, ¿no? Y mientras tanto, él ayudaba en el otro oratorio que estaba en Portanova, ahí en Turín. Bueno, luego también otro santo aparece ahí junto a ellos, que es San José Cafaso, porque él fue el que le fue ayudando, le sirvió también como director espiritual para que le fuera ayudando. Y ya les digo, empieza a vivir en el oratorio, ya directamente como interno, cuando tenía 15 años de edad. Y luego, en 1852, recibe el hábito, no el hábito, sino la sotana, como para prepararse para ser seminarista y al mismo tiempo pues estudiaba. Estudia la filosofía a partir del año siguiente en el seminario mayor ahí de Turín, pero iba todos los domingos a trabajar en el oratorio ahí, como les digo, el de San Luigi en Portanova. Bueno, él va a ser el de los primeros fundadores de los salesianos, porque cuando nace el instituto,
propiamente en el 54, en enero del 54, pues está él ahí dentro de los primeros. Él va a ser el primer salesiano, porque don Bosco no fue salesiano, o sea, don Bosco siempre se quedó como sacerdote diocesano, pero propiamente digo, pero lo que pasa es que evidentemente él es el fundador, pues, o sea, ahí no nos metamos en problemas. Pero ya para enero de 1855 va a ser el primero en hacer votos como salesiano, va a ser el primer presidente de la Sociedad de María Inmaculada, que había fundado Santo Domingo Sabio en el 56, y además presidente de la Sociedad de San Vicente de Paúl. Bueno, aquí me puedo pasar un buen rato, ya ven cuánto tiempo llevo. Madre de Dios, estoy hablando un montón, pero está bien, no sé, les digo. Don Miguel es un tipazo, ¿no? Luego, cuando fue al encontrarse con el Papa en el 58, don Bosco, don Miguel iba de secretario suyo. Y ya les digo, es que realmente era una figura extraordinaria. Fue ordenado sacerdote el 29 de julio de 1860, tenía 23 años, y entonces como todavía los salesianos no existían como aprobados, entonces era sacerdote diocesano. Ya ven ustedes, un sacerdote diocesano también. Y luego cuando ya había muerto mamá Margarita muere en el 56, en 1856, y entonces ya les digo, él se viene sencillamente a vivir ahí, y entonces fíjense que la que sustituye a mamá Margarita en el oratorio va a ser doña Juana, la mamá de don Miguel. Ella es la que se vino, doña Juana María, se fue a vivir ella ahí al oratorio y se quedó con él. Bueno, ya les digo, don Miguel fue la mano derecha de don Bosco, ¿no? Y si don Bosco decía, vamos a ir por partes iguales, ¿ya? O sea, siempre se lo dijo desde el inicio, y va a ser el primero en irse a fundar fuera propiamente de Turín. Entonces, ay madre, la diócesis oigan la cabeza, la diócesis de Casale, y el lugar donde fueron a fundar fuera de Turín, el primer lugar es Mirabello, es un seminario menor, y ahí fue entonces donde él estuvo. Imagínense ustedes, don Miguel tenía 26 años cuando fue como director ahí. Claro, vamos, los 26 años de antes no son los 26 años de ahora, no hay una madurez bastante diferente. Pero ya les digo, fue don Miguel el fiel reflejo de un salesiano. Fue un salesiano, punto. Y entonces, luego ya lo regresa a Baldoco, hace votos perpetuos en el 65 y se va a convertir en el secretario de don Bosco hasta el final. Fue su mano derecha toda la vida. Cuando muere el 31 de enero del 88 don Bosco, pues entonces ahí fue cuando la cosa cambia, porque León XIII le dijo a él claramente, ¿no? Cuando lo recibió, usted es el que queda después de don Bosco y se acabó. Así que usted siga la huella de él, y él lo va a asistir desde el cielo, algo así le dijo, porque ustedes tienen un santo en el cielo y él lo va a seguir asistiendo. Pues evidentemente. La congregación creció inmediatamente, grandemente, realmente. A partir del 88 él pasa a ser rector mayor. Pues en ese momento ya se imaginarán ustedes cuántos salesianos habría en el mundo. No eran ni 800 salesianos en el mundo, ¿no? Tenían una buena cantidad, gracias a Dios, de novicios y todo, pero ya les digo. Y puso a su lado a don Felipe Rinaldi, para que vean ustedes que los santos siempre se juntan, para que fuera el que le ayudase en todo. Y entonces, él sí se movió por todos lados, ¿no? Porque estuvo en España, estuvo en Francia, estuvo en Holanda, estuvo en Portugal, estuvo en Sicilia, fue hasta Túnez, estuvo en Polonia, estuvo en Austria, estuvo en Turquía, fue a Palestina, fue a Egipto, ya les digo, o sea, realmente, y luego pues va a ser él el que se va a encargar de fundar, ¿cómo se llama?, en la mayoría de los países latinoamericanos, ¿ya? Él va a ser el que va llevando el asunto. Bueno, don Miguel muere el 6 de abril de 1910 y pues evidentemente fue sepultado ahí. Para cuando él muere, fíjense, 1888, 1910, para allá apareció el signito para que vean ustedes. En 13 periodos, menos de 800 salesianos pasan a ser 4.300 salesianos. 300 y pico de casas fundadas, para que vean ustedes. Fue trasladado luego, porque primero originalmente había sido enterrado en otro lugar, que se me olvidó el nombre, y luego lo trasladaron allí a la cripta de la Basílica de María Auxiliadora,
y pues ahí es donde él estuvo. Fue beatificado en 1939 y yo le sigo pidiendo a mi Dios que nos encuentre el milagro para que él pueda ser canonizado. A esa canonización, olvídense, este fulanito tiene que ir. Y espero que no me muera yo antes de poder verlo santo, porque realmente es un tipazo, ¿no? Él fue beatificado en 1972 por San Pablo VI. El proceso comenzó en 1939 y él fue beatificado en el 72. ¿Por qué dije? Bueno, igual. Vamos adelante. ¿Se nota que le tengo devoción? Bueno, vamos. Romanos, capítulo 8, versículos del 26 al 30. Hermanos, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad porque nosotros no sabemos pedir lo que nos conviene. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que conoce profundamente los corazones, sabe lo que el Espíritu quiere decir. Porque el Espíritu ruega conforme a la voluntad de Dios por los que le pertenecen. Ya sabemos que todo contribuye para bien de los que aman a Dios, de aquellos que han sido llamados por Él según su designio salvador. En efecto, a quienes conoce de antemano los predestina para que reproduzcan en sí mismos la imagen de su propio Hijo, a fin de que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A quienes predestina los llama, a quienes llama los justifica y a quienes justifica los glorifica. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Capítulo 8, seguimos girando alrededor del capítulo 8, ¿no? Con toda esta reflexión sobre el papel del Espíritu, el Espíritu que es el que conoce la voluntad de Dios, que viene, miren, hay 4 elementos que me parece que hay que subrayar. Viene en ayuda de nuestra debilidad, ¿ok? Intercede por nosotros, claro, con gemidos inefables. Aquí dice la traducción que no pueden expresarse con palabras, porque Dios conoce profundamente los corazones. Sabe lo que el Espíritu quiere decir, porque el Espíritu ruega conforme a la voluntad de aquellos que le pertenecen, la voluntad de Dios, por los que le pertenecen. Por eso ya sabemos que todo contribuye a bien de aquellos que aman a Dios y de aquellos que han sido llamados, qué bonito, ¿no? Por el evangelio de ayer, de la llamada de los apóstoles. Pero fíjense, aquí viene el tema. Es el Espíritu el que nos lleva a la justificación. Vuelvo al tema, ¿no? Recuerden que aquí justificar es salvar, es redimir, es glorificar en ese sentido, ¿no? Entonces, a quienes predestina, los llama, a quienes llama, los justifica, a quienes justifica, glorifica. Pues ese es el sentido, ¿no? Es el Espíritu el que nos va llevando a que no perdamos de vista nuestra meta, porque nuestra meta es el cielo, es la gloria de Dios, es estar junto a Él para siempre, pues. Por eso, miren, hay que invocar al Espíritu Santo siempre, siempre, punto, ahí no hay discusión. Vamos al Evangelio. Lucas, capítulo 13, versículos del 22 al 30. En aquel tiempo Jesús iba enseñando por ciudades y pueblos mientras se encaminaba a Jerusalén. Alguien le preguntó, Señor, ¿es verdad que son pocos los que se salvan? Jesús le respondió, esfuércense por entrar por la puerta que es angosta, pues yo les aseguro que muchos tratarán de entrar y no podrán. Cuando el dueño de la casa se levante de la mesa y cierre la puerta, ustedes se quedarán afuera y se pondrán a tocar la puerta diciendo, Señor, ábrenos. Pero él les responderá, no sé quiénes son ustedes. Entonces le dirán con insistencia, hemos comido y bebido contigo y tú has enseñado en nuestras plazas. Pero él replicará, yo les aseguro que no sé quiénes son ustedes. Apártense de mí todos ustedes los que hacen el mal. Entonces llorarán ustedes y se desesperarán cuando vean a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios y ustedes se vean echados fuera. Vendrán muchos del oriente, del poniente, del norte y del sur y participarán en el banquete del reino de Dios, pues los que ahora son los últimos serán los primeros y los que ahora son los primeros serán los últimos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Señor Jesús, pues parece que no da cantidades. Cuando le preguntan, es cierto que son pocos. Mire que ahí hay un poco de pesimismo. ¿Verdad que son poquitos los que se van a salvar? Agoné, acuérdense, agoné. Esfuércense, agonicen, luchen, porque es su vida la que se está jugando. Perdónenme, pero esto no es cualquier cosa, ¿no? ¿Cuánto que nos esforzamos a veces por conseguir un título, una maestría, salir del colegio, conseguir un trabajo, por favor, o conseguir un amor? No sé si me explico, hay algunos que hacen grandes sacrificios por enamorar a la fulanita, a la coluchita aquella. Bueno, está muy bien. Sí, pero el verdadero esfuerzo, el verdadero empeño, el verdadero trabajo debería estar puesto en ganarnos el cielo. Y la puerta es angosta. Cuando dice puerta angosta, no es que la puerta no deja pasada y vamos a ir allá codeándonos todos para ver quién entra. No se trata de eso. Se trata de que efectivamente implica una ruta difícil, ¿no? Compleja. Y no nos sintamos mal por eso, hombre. Serán muchos los que intentarán entrar. Bueno, pero no todos podrán. Claro, y aquí 3 elementos, ¿no? Primero, cuando se levante el dueño de la casa, la puerta todavía está abierta. La puerta está abierta. Métase. Ese es el tema.
No estemos esperando hasta que Dios se levante y cierre la puerta. Eso es peligrosísimo, ¿eh? Peligrosísimo, que nos vayamos a quedar echados fuera. Ay, hemos comido y bebido contigo. Sí, yo también celebré misa. Yo acabo de celebrar misa. Te dan de cuenta que yo acabo de comer y beber con el Señor. Y prediqué, así que por lo tanto, vamos ya. No sé quiénes son ustedes. Literalmente el griego dice, no sé de dónde vienen, no sé de dónde son. Imagínate. ¿Cómo, Señor, que no me conoces? ¿Cómo, Señor, que no te acuerdas quién soy yo? Pero, Señor, por favor. Es posible, ¿no? Es muy posible a veces. Qué difícil. Y ustedes verán, venidos de oriente y de poniente, claro, de todos lados, y se vean echados fuera. Qué duro esto, ¿no? Piénsenlo, o sea, los que siempre hemos estado echados fuera, y que venga otro que llegó tarde, digamos, no sé cómo decirlo, y nada, apártense de mí ustedes los que hacen el mal, porque hay muchos primeros que serán últimos y muchos últimos que serán primeros. Pues sí. La puerta está abierta, ese es el tema. La puerta, mientras esté abierta, hay que entrar. No es negociable. No hay discusión posible. Tenemos que esforzarnos por alcanzar la vida eterna. Claro que nos ha sido entregada la gracia de la salvación por medio de la muerte de Cristo en la cruz y su resurrección. Pero ahora debemos responder a ese don y a ese regalo con fidelidad. Hagamos oración. Señor Jesús, tú que has suscitado en tu iglesia a tu apóstol San Juan Bosco y destacado entre sus colaboradores al beato Miguel Rúa, primer discípulo, entusiasta y atento, siempre colaborador fiel, incansable y austero, y después sucesor inflamado de celo paterno hacia toda la familia salesiana, volcada al bien de los jóvenes, haz que siguiendo su ejemplo nos adhiramos totalmente a ti, de modo que seamos portadores de tu amor a los jóvenes, especialmente los más pobres. Amén. Señor esté con ustedes y le bendiga a Dios por intercesión del beato Miguel Rúa, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Muy feliz miércoles para todos.